Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a trabajar algunas ideas en torno al mestizaje y específicamente al mestizaje en Ecuador. Vamos a cruzar, digamos, perspectivas históricas con perspectivas un poco más contemporáneas. La primera idea que quisiera expresarles en esta presentación es esta idea que en el primer momento de la colonia el mestizo estaba asociado a la idea de impureza. Los españoles, cuando llegan con esta concepción de que lo mejor era lo que venía expresado en términos de pureza. Entonces la mirada sobre el mestizo estaba basada en una concepción histórica de pureza desde los primeros tiempos coloniales hasta el siglo XVIII. Y esto hacía pensar en dos tipos de mestizos: los híbridos empíricos, es decir, el mestizo, llamemos así, biológico, resultado de una mezcla biológica o cultural, es decir, cuando se casaba una indígena con un blanco criollo, o cultural, es decir, esta hibridez, esta mezcla, llamemos así, cuando hay personas que conviven y que proceden de distintas culturas. Pero también había esta idea de los híbridos conceptuales, es decir, los españoles que llegan acá, como han estado varios siglos en un conflicto muy serio con los llamados musulmanes, ellos pensaban de que había una pureza de sangre. Entonces decían que los cristianos, por la fe que tenían los cristianos, estaban por encima, eran superiores a los que se habían como convertido al cristianismo: los judíos bautizados, los musulmanes y, en el caso de América, los indios, ¿no? Entonces el orden clasificatorio colonial acá en las Américas estuvo basado en el criterio de pureza de sangre. Entonces las políticas coloniales de la pureza fueron tolerantes con ciertas mezclas, digamos. Hay un caso famoso de un mestizo de la zona del actual Perú, que era hijo de una madre inca e hijo de un padre español, de una madre vinculada a la nobleza incaica. Entonces Garcilaso no era un mestizo, pero podía ser considerado incluso un español o un criollo o un inca. Biológicamente era mestizo, pero por el hecho de pertenecer a la nobleza podía ser considerado puro, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto significa que la pureza en sí misma no siempre fue un signo de superioridad, ¿no? Lo importante era el linaje, y no todos poseían linaje. Garcilaso de la Vega, el inca Garcilaso de la Vega, él ocupó una posición superior por el hecho de pertenecer al linaje inca. Entonces, estas etiquetas de llamarle a uno mestizo, criollo, blanco, indio, etc., no dependían solamente de los cuerpos. En el primer momento colonial había una concepción peyorativa del mestizo. ¿Qué quiere decir una concepción peyorativa? Una concepción negativa, como casi de desprecio, digamos, del mestizo. El mestizo en la época colonial evocaba desorden, o sea, hacía pensar en desorden y en malestar político. El mestizo era el que causaba perturbaciones sociales, ¿no?
por su mezcla o por combinarse, digamos, por juntarse individuos fuera de la categoría a la que uno pertenece. Entonces, el hecho de que una persona se junte, conviva, se case con una persona de una categoría diferente era una perturbación del orden social. Y en ese sentido los mestizos no eran bien vistos. Entonces, una persona que era clasificada como mestizo, esta clasificación, el hecho de ser mestizo se lo asociaba con que era una persona que transgredía, alteraba, ¿qué otra palabra podemos usar? Desordenaba, digamos, no la sociedad, el orden público, el orden establecido. Entonces, desde el punto de vista, entre comillas, científico, por mucho tiempo se pensó el mestizaje como una fusión de razas y cultura, como una amalgama de dos elementos que se juntaron y que al juntarse dieron como resultado otra cosa. El legado, la herencia que nosotros tenemos es esto de buscar la pureza. Esa herencia de buscar la pureza es una herencia colonial que curiosamente tiene varias formas de cómo se ha continuado a lo largo de la historia. Entonces, esa cosa de esa obsesión que casi tenemos de encontrar que las cosas sean puras. Por ejemplo, en el Estado tiene la necesidad de saber con precisión quiénes son indios, negros, mestizos, montubios. Eso es una herencia colonial. Por ejemplo, los abogados, las leyes, el sistema normativo, dice, esto es correcto y esto es incorrecto. Entonces son cosas claramente separadas, no pueden estar mezcladas, como el mestizo, en que en la época colonial se lo veía mal por estar mezclado. En las ciencias también, en las ciencias se divide la ciencia, cada una con su cosa, la pedagogía por un lado, la biología por otro lado, la física por otro lado, disciplinas claras y distintas. En las taxonomías categoriales de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir las taxonomías categoriales? En estas como clasificaciones, digamos, ¿no? De ideas. En las ciencias sociales se separa lo urbano de lo rural, como si fueran dos cosas separadas que no se pueden juntar, cuando hoy en día en realidad, por lo menos en el caso ecuatoriano, cada vez más tenemos un continuo entre lo urbano y lo rural. No sabemos dónde termina lo rural, dónde empieza lo urbano y viceversa. Esa separación entre indígena, mestizo, un antropólogo puede llamar a alguien indígena cuando él no se siente indígena, la separación entre lo que es correcto políticamente y incorrecto políticamente, la separación entre el Estado por un lado y la sociedad civil por el otro, la separación entre oralidad y escritura, cuando nosotros muchas veces vamos mezclando lo oral con lo escrito y diversas escrituras, la separación individuo-sociedad, la separación tradición-modernidad, etc. Entonces, en estas clasificaciones que queremos tener distinciones clarísimas, también hay esta herencia colonial de buscar la pureza. Entonces, lo que hoy en día, estas denominaciones, cómo denominamos a las personas, a los grupos, que a algunos se les llama indios o indígenas, mestizo, mishu, blanco, etc. Estas son dominaciones que se han construido en el marco colonial en el que se forjaron, en el que se armaron. O sea, es el momento en la colonia en que nos ha construido estas clasificaciones de indígenas, mestizos, blancos, cholos, etc. Entonces, los elementos raciales, la cosa física, ¿no? De que unos son más blanquitos, otras
otros más morenitos, que los elementos raciales que estas identidades supuestamente exhiben, en realidad no son lo más importante. Lo más importante es que son identidades definidas a partir del sistema clasificatorio colonial que oponía las culturas de América o de Abiyala a la cultura occidental. Por ejemplo, este es un texto que se encuentra en la gramática, en la primera gramática del quechua o del quichua, escribida por Fray Domingo de Santo Tomás. Y él en su texto clasifica, dice: nosotros los cristianos versus vosotros los indios y todos los negros y los indios de México y los indios que están en los montes y todos que en estos hombres hay derramados y divididos de un cabo del mundo hasta el otro. O sea, fíjense, nosotros los cristianos versus todos los demás versus el resto. Ahí está la clasificación colonial, que ese resto los llaman indios, negros, indios de México, indios de los montes, etcétera, ¿no? Pero desde un nosotros los cristianos. Esta polaridad de nosotros versus ustedes los indios, los negros, etc., continúa moldeando desde la colonia hasta nuestros días los modos de vida y convivencia que existen todavía hasta el día de hoy en nuestra sociedad. Entonces, había una serie de tipos de mestizos. Los mestizos de sangre era generalmente el español o el criollo, que se unía o que procreaba o se amancebaba con una llamada india. Los mestizos culturales, sobre todo a nivel religioso, los mestizos culturales que están sobre todo a nivel religioso, los dioses extranjeros se los adapta, se los incorpora a nuestras propias divinidades nativas. Entonces nosotros en medio de nuestras fiestas, las fiestas de las comunidades, en este caso indígenas, se les ponía el nombre de la fiesta católica, pero seguían funcionando con la lógica de nuestra fiesta religiosa nativa, originaria, ¿no? Y esto, entonces, bueno, en este contexto se fue dando una amplia gama, un amplio abanico de denominaciones. Entonces, bueno, había la primera clasificación fue indio versus español. Después apareció el sambo, cholo, natural, longo, chagra, mulato, mestizo, castizo, morisco. Había una infinidad de denominaciones para referirse a los distintos grupos clasificados en base a esta primera clasificación colonial. Y lo que estaba claro era que mestizo era igual a no indio, digamos. Bueno, entonces en este contexto hay que tener claro que el mestizaje connota cierta homogenización, o sea, que todos más o menos se mueven en los mismos parámetros culturales, conductuales, etc. Pero no solo denota homogenización, que todo más o menos se comporta igual, sino que también el mestizaje denuncia, en nuestro caso hoy, la heterogeneidad, la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Quiere decir que en el Ecuador podríamos decir que no solo hay mestizaje, sino que hay mestizajes. El mestizaje, en una época de la historia, sobre todo desde el pensamiento liberal, ha funcionado como un proyecto político de las élites que buscaban hacer desaparecer al indio y homogenizarlo como mestizo. Eso ha sido un proyecto político muy fuerte en toda la región andina, no solo en Ecuador, sino en Perú y en Bolivia también. Pero por el otro lado, el mestizaje también ha sido la manera como muchos sectores subalternos, sectores oprimidos, buscaron escapar de la discriminación.
Es decir, como al ser indios, al ser identificados como indios, esto implicaba determinadas condiciones de explotación. Entonces el esforzarse por convertirse en mestizos hasta el día de hoy ha sido una forma de cómo escapar de la discriminación. En la época colonial, los indios pagaban tributo al rey a cambio de tener cierto nivel de autonomía política, productiva, etc., ¿no? Para no pagar el tributo, ¿no? Muchos indígenas se convertían, llamemos así, a mestizos, ¿no? Pero también el identificarse como mestizo, no como indígena, ha sido la búsqueda, es un mecanismo de ascenso social, es decir, de poder acceder a espacios laborales, económicos, sociales, que les permitan salir de una condición, digamos, de opresión en la que muchas veces han vivido las comunidades indígenas. El problema es que hasta el día de hoy, entonces, en esta compleja historia del mestizaje con lo indígena, con lo blanco, etc., se construyen tres grandes universales homogéneos, tres grandes grupos que pareciera que todos podemos caber en uno de estos tres sacos. O somos blancos, o somos indios, o somos negros. Y se construyen como universales homogéneos, es decir, todos igualitos, y excluyentes, o sea, si eres esto, no eres lo otro. Nuevamente, aquí está presente el criterio de pureza. El mestizo, entonces, también se construye, el mestizo también se construyó como un universal homogéneo, pero con la característica no del blanco, del indio y del negro de ser excluyente, sino de ser inclusivo de todo lo que no es blanco, indio, negro. O sea, si uno no se identificaba como blanco, indio, negro, entonces era mestizo. Es un universal homogéneo, inclusivo en el sentido de que ahí entra todo lo que no entra en los otros tres. Sin embargo, en los primeros tiempos coloniales, como ya dijimos, el mestizo también era despreciado por los blancos. Los llamados mestizos eran los que hacían labores artesanales. El imaginario era que el indio tenía que trabajar la tierra, el blanco vivir de las rentas o de la mina o de la hacienda, y el mestizo tenía que vivir del trabajo artesanal, ser sastre, zapatero, carpintero. Ese era el trabajo del mestizo. Y entonces ahí es donde se va construyendo esta idea de que el mestizo y el cholo eran la plebe, lo plebeyo, plebe que tiene que ver con lo popular despreciado, digamos, lo opuesto de lo noble. Entonces aquí se van superponiendo criterios de casta, que era lo que funcionaba mucho en las sociedades andinas, y de clase. ¿Qué se entiende por casta? La pertenencia a un estrato social, pero basado en características raciales. Y el que nacía en una determinada casta, como blanco, como indio, como negro, como mestizo, se quedaba en ese estrato, en ese nivel social. En cambio, la clase era la pertenencia a un estrato por caracterización económica, ¿no? Esto ha cambiado mucho en la actualidad, pero así funcionaba un poco, digamos, en términos históricos de nuestro país. Entonces vamos a ver un caso concreto que es cómo funcionó en un determinado momento de la historia el mestizaje en Quito. En la primera mitad del siglo XX hay una serie de cambios en las ciudades, en general en el país. Y es en este momento en que se da una primera fuerte e importante migración del campo a la ciudad. Se da el arribo masivo de indígenas a las ciudades, y esto es lo que va a hacer que se construya la imagen del indio
como un invasor contaminante y como el que concentra todos los rasgos negativos. Imagínense la ciudad de Quito así como invadida, casi diríamos, por indígenas que migraban del campo a la ciudad. Entonces la gente que vivía en la ciudad se hace esta imagen de que el indígena es vago, borracho, ignorante, incapaz, vicioso, mal trabajador. Entonces, en la nueva ciudad, en esta ciudad de la primera mitad del siglo XX, se da un grupo curioso que son los hacendados modernizadores, que ellos van a autodenominarse como civilizados y civilizadores. Ellos son los portadores del progreso técnico y cultural. Entonces, el afán modernizador, el deseo de modernizar el país, trae de la mano la intensificación del racismo. Y ahí se comienza a pensar que el indio es un obstáculo para la civilización y el progreso. Vinculado a estos hacendados modernizadores, aparece un grupo de gente, entre comillas, gente decente. Es decir, los sectores dominantes que o eran o se creían de origen aristocrático, más o menos como que dependían de españoles, y sectores medios que debido al comercio comenzaban a ascender socialmente y se creían superiores a los otros. Todos estos van a formar ese grupo de, entre comillas, gente decente. ¿Qué quiere decir gente decente? Que tienen actitudes, características, comportamientos culturales y morales, todos estos vinculados a determinadas características físicas y, entre comillas, porque eso no siempre es cierto, genéticas no indígenas. Entonces, se piensa que por el hecho de uno ser blanquito, va a tener determinadas características de ser, no sé, inteligente, religioso, qué sé yo, elegante, comportamientos culturales, ¿no? En todas las expresiones de la vida, en el ocio, en la comida, en la vestimenta, etcétera, en el conocimiento, etcétera. Y determinadas características morales, es decir, si eres blanquito eres bueno, si eres indio negro seguro que vas a ser ladrón, maleante o algo así. Entonces, a mediados del siglo XX en Quito, esta gente que se llamaba gente decente se convierte en gente bien y ellos mismos dicen que son lo mejorcito de la ciudad, ¿no? Entonces, en este contexto es donde aparecen una serie de figuras de gente que digamos que es identificada como mestizo, pero tiene características específicas. Aquí aparece la figura del cholo, ¿no? Del cholo que va a estar más cercano, llamemos así, a lo indio que el mestizo. El longo, que hasta el día de hoy es como una especie de insulto, ¿no? En las familias ecuatorianas, sobre todo en Quito, medio en broma, bueno, muy en serio, pero también en las mismas familias, cuando uno quiere insultar a alguien le dice el longo. El chulla, en el caso quiteño, incluso hay una novela famosa que se llama El Chulla, Romero y Flores. El chagra, que es muy típico de la zona de Machache, se crean una serie de identidades específicas relacionadas con el mestizo. Entonces el cholo va a ser el mestizo con rasgos indígenas. Los cholos van a ser mestizos pobres, gente de origen plebeyo, no noble, que había alcanzado una posición económica buena, alta, ¿no? Pero que es un trabajador manual, son las vendedoras del mercado, los obreros, los pequeños comerciantes, ¿no? No va a ser el indígena que trabaja en la tierra, pero tampoco es el señorito que es funcionario público, por decirlo así, ¿no? El cholo era era casi un insulto, significaba una posición vergonzosa. El cholo no se asumía como autocalificativo. Muy poca gente puede decir yo soy cholo, no se le decía cholo.
Otra categoría, por ejemplo, era el longo, ¿no? Que en inicio simplemente significaba indio joven o mozo. Los niños que se criaban en las casas señoriales se los educaba para ser sirvientes, ¿no? Estos niños que se criaban en las casas señoriales para educarlos como sirvientes, ellos eran los denominados longo. Y esto sucedía en Quito en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX en Quito, longo se convierte en un apelativo, un calificativo, una forma de designar y estigmatizar a indígenas migrantes. Es decir, al inicio longo quería decir indio joven o mozo. Longuito era el niño que se criaba en las casas de gente de plata, las casas señoriales, para ser educados como sirvientes. Y después, ya en la primera mitad del siglo XX, longo es un insulto que se usa para llamar, para referirse y para insultar o estigmatizar a los indígenas migrantes que estaban aquí en Quito, ¿no? También después pasa a significar la población indígena que ya vive en la ciudad y que ya no se comportan, digamos, ya no tienen una serie de condiciones, hábitos para reproducir su cultura. Son indígenas o culturados, digamos, en el ámbito urbano. Estos indígenas también se llamaba longo a los indígenas que se habían instalado en la ciudad y que tenían un cierto grado inicial de mestización. Eran como los mestizos o los indios en camino a convertirse en cholo. Entonces fíjense que tenemos por lo menos estas cuatro categorías: el blanco y el mestizo muy cerca, un poquito más alejado, el cholo y el indio. Entonces, lo cholo va a ser asociado como más cercano a lo indio, y lo mestizo va a ser asociado más cercano a lo blanco. Entonces se dio una cadena de relaciones de dominación colonial. Cada estrato de estos cuatro se afirma mediante la negación de los de abajo y sobre la apropiación, el deseo de apropiación de los bienes culturales y sociales de los de arriba. Decía, por ejemplo, un famoso historiador ecuatoriano, Pedro Fermín Ceballos, decía: el noble cree ofender al otro diciéndole mestizo. El mestizo cree ofender al cholo. El cholo al mulato, el mulato al sambo, el sambo al negro, el negro al indio, etc. ¿Qué pasa hoy? Hoy la identidad nacional parece articulada a esto que decimos la nación. En la pregunta sobre autoidentificación del censo del 2010, estos son los resultados. Fíjese, el 71.9, o sea, el 72% de la población ecuatoriana se autodefine como mestiza. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 80 se autoidentifican, se imaginan a sí mismos como mestizos. ¿Cuál es el siguiente en porcentaje? Los afroecuatorianos, los montubios, un 7,4%, los afroecuatorianos un 7,2%, el indígena 7% y el llamado blanco 6,1%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo mestizo fue por mucho tiempo en la colonia una identidad criticada, discriminada, y después esa identidad de lo plebeyo, de lo sucio, de lo impuro, de lo etcétera, etcétera, va pasando hacia lo cholo, a la idea del longo, etcétera. Pero hoy lo mestizo ya no es algo peyorativo, ya no es algo negativo. Incluso para muchos puede ser motivo de orgullo decir: yo soy mestizo. Pero al mismo tiempo hay que saber que mestizo no es algo homogéneo. No es lo mismo el mestizo de la costa que el mestizo de la sierra, el de la ciudad que el del campo, el mestizo rico que el mestizo pobre. Entonces,
Por eso decíamos que en vez de hablar de el mestizaje, deberíamos hablar de los mestizajes. Bueno, ahí tienen ustedes las referencias de los textos que he usado para armar esta presentación. Entonces, creo que la idea era que tener algunas ideas de cómo se ha pensado el mestizaje en el Ecuador, porque si esta es nuestra asignatura de diversidad cultural y lingüística, tiene un peso importante la población mestiza, pero bajo la comprensión de estos procesos históricos complejos que se han ido dando en el país y que siguen presentes hasta hoy, incluso en forma de una especie de herencia de formas de clasificación de la gente y la población. Muy bien, muchas gracias.